La sirena de la ambulancia cortaba el silencio de aquel martes lluvioso en la avenida Paulista. Eran las 18:53 cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente. En el asfalto mojado, una moto destrozada. A unos 12 metros de distancia, un cuerpo inmóvil. Ricardo Méndez, 27 años, vendedor de electrónicos, había salido del trabajo como cualquier otro día. Pero ese día sería el último en que usaría sus propias piernas. 3 vértebras de la columna lumbar destrozadas. Los médicos del Hospital Das Clínicas trabajaron 7 horas para estabilizarlo. Cuando Ricardo despertó 2 días después, lo primero que intentó hacer fue mover los dedos de los pies. Nada. Intentó de nuevo. Nada. Fue cuando vio al médico entrar en la habitación con aquella expresión que jamás olvidaría, la expresión de quien va a dar una noticia que nadie quiere oír. Señor Méndez, usted va a necesitar adaptarse a una nueva realidad. 15 años después de aquel día, Ricardo comanda una empresa que factura $18 millones por año. Tiene 320 empleados. Opera en 17 estados. Es referencia nacional en accesibilidad e innovación social. Pero la silla de ruedas continúa ahí. Ella no desapareció. Se convirtió en la herramienta más poderosa que él tenía. Hoy voy a contarte cómo un hombre que perdió el movimiento de las piernas construyó un imperio, no a pesar de la discapacidad, sino usándola como diferencial competitivo. Y al final de esta historia, vas a necesitar mirarte al espejo y responder una pregunta muy incómoda: si él lo logró así, ¿cuál es exactamente tu excusa? Así que comenta aquí abajo ahora, ¿cuál es tu mayor limitación? ¿Aquella que usas para justificar por qué aún no has ido tras tus sueños? Quiero leer cada una. Y ya deja el like y suscríbete al canal, porque los próximos minutos van a destruir toda excusa que tienes guardada. Ricardo Méndez tiene 42 años y comanda una empresa que factura $18 millones por año. Son 320 empleados distribuidos por 17 estados, una operación que mueve logística, tecnología y servicios de accesibilidad. Cuando entra en una sala de reuniones, el silencio se instala, no por miedo, sino por respeto. Aquel hombre de traje impecable, mirada firme y voz pausada construyó desde cero un imperio que hoy es referencia nacional en inclusión. Solo que Ricardo no camina hasta la mesa de reuniones. Llega en silla de ruedas. Su empresa desarrolla soluciones de movilidad urbana para personas con discapacidad, desde aplicaciones de transporte adaptado hasta consultoría para empresas que quieren volverse accesibles de verdad. El negocio creció 340% en los últimos 3 años y ya recibió premios de innovación social. Ricardo es presencia constante en eventos empresariales, donde sus conferencias sobre superación llenan auditorios. En las redes sociales, 500,000 de personas acompañan su rutina, buscando aquella dosis de determinación que parece brotar naturalmente de él. Pero la imagen del empresario exitoso esconde una cicatriz profunda. Hace 15 años, Ricardo era apenas un vendedor común de una tienda de electrónicos, casado, con una hija pequeña y cuentas por pagar. Nada indicaba que estaría donde está hoy. En realidad, nada indicaba que siquiera sobreviviría a lo que estaba a punto de suceder. Un accidente de moto un martes lluvioso cambió todo. Fractura en la columna, cirugías de emergencia, meses de hospital. Cuando los médicos dijeron que nunca más caminaría, Ricardo tenía 27 años y $847 en la cuenta. La esposa embarazada del segundo hijo. Alquiler atrasado. Y una pregunta martillando en la cabeza: ¿cómo voy a mantener a mi familia ahora? Esta es la historia de cómo un hombre sin movimiento en las piernas construyó un negocio que mueve millones. Y si crees que ya has escuchado historias de superación antes, aguanta ahí, porque lo que viene ahora te mostrará que tus excusas ya no tienen lugar. El accidente ocurrió a las 18:47 de un martes de marzo. Ricardo regresaba de la tienda cuando un carro se pasó el semáforo en rojo en la avenida Paulista. El impacto lo lanzó a él y a la moto a 12 metros de distancia. Testigos dijeron que su cuerpo voló en cámara lenta antes de golpear el asfalto. 3 vértebras de la columna lumbar se destrozaron. Los médicos del rescate pensaron que no sobreviviría al trayecto hasta el hospital.
Pero Ricardo despertó, y fue ahí que la verdadera pesadilla comenzó. En los primeros días, pensaba que era temporal. Que con fisioterapia, con esfuerzo, con fe, volvería a caminar. Los médicos evitaban el tema hasta que un neurólogo más directo se sentó al borde de la cama y dijo la verdad cruda: señor Méndez, usted va a necesitar adaptarse a una nueva realidad. Sus piernas no van a responder más. Fue como si el suelo desapareciera por segunda vez. Ahí, en aquella habitación de hospital con olor a desinfectante, Ricardo lloró por primera vez desde la infancia. No era dolor físico, era el terror de mirar hacia el futuro y ver solo oscuridad. La esposa, Carla, estaba embarazada de 6 meses. La hija de 3 años preguntaba cuándo papá volvería a jugar a las atrapadas. Las cuentas no paraban de llegar. El salario de vendedor ya apenas cubría los gastos antes del accidente. Ahora, con los gastos médicos y la imposibilidad de volver al trabajo, la familia entró en colapso financiero. Ricardo pasaba las noches despierto haciendo cuentas mentales que nunca cerraban. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a comprar pañales para el bebé que va a nacer? ¿Quién me va a contratar así? Las preguntas giraban en un bucle infinito. Lo peor no eran los dolores físicos o las dificultades de adaptarse a la silla. Lo peor era la mirada de las personas. Aquella mezcla de lástima e incomodidad. Amigos que desaparecieron porque no sabían qué decir. El antiguo jefe que llamó deseando mejoras pero dejando claro que ya no había puesto para él en la tienda. Familiares que susurraban entre sí sobre cómo sería difícil y pobre Ricardo. Hubo un día que escuchó a su propia madre llorando en el corredor, diciéndole a su hermana: mi hijo se volvió una carga. Aquello dolió más que cualquier cirugía. Hubo un momento específico, 2 semanas después de recibir el alta, en que Ricardo se quedó parado en la puerta de la habitación de los niños. La hija dormía abrazada a un osito de peluche. Pensó: ella va a crecer sin un padre de verdad. Sin alguien que pueda correr con ella, jugar a la pelota, enseñarle a andar en bicicleta. La sensación de impotencia era tan física como la parálisis. Y tal vez tú ya hayas sentido eso también, no necesariamente en una silla de ruedas, pero aquel momento en que la vida te tira al suelo y simplemente no sabes cómo vas a levantarte. Aquel instante en que el miedo paraliza más que cualquier lesión. 3 meses después del accidente, con los ahorros agotados, Ricardo tuvo su primera idea. Siempre fue bueno con la tecnología, reparaba celulares y computadoras como hobby. Pensó: puedo hacer esto desde casa, no necesito desplazarme tanto. Montó un anuncio tosco en Facebook ofreciendo servicios de mantenimiento técnico a domicilio. En los primeros 15 días, 0 clientes. Cuando finalmente alguien llamó, la persona colgó apenas se le explicó que llegaría en silla de ruedas. Ah, disculpa, ya lo resolví con otra persona, fue la excusa mal disimulada. El segundo intento fue solicitar un préstamo para invertir en mejores equipos. Ricardo preparó una presentación simple, juntó los documentos y fue a 3 bancos diferentes. En el primero, el gerente apenas miró los papeles antes de negar: perfil de riesgo elevado, dijeron. En el segundo, lo hicieron esperar 2 horas en una sala sin accesibilidad adecuada hasta que alguien apareciera para dar la misma negativa. En el tercer banco, el empleado tuvo la audacia de preguntar: ¿pero usted puede garantizar que va a poder trabajar así? La palabra así vino cargada de prejuicio. Ricardo salió de ahí con una mezcla de rabia y humillación quemando en el pecho. Los meses siguientes fueron una secuencia brutal de puertas cerradas. Intentó sociedad con un antiguo colega que adoró la idea pero desapareció cuando llegó la hora de firmar papeles. Intentó vender productos por catálogo, las personas compraban por lástima, no por interés real, y eso dolía aún más. Armó un pequeño curso online sobre mantenimiento de electrónicos, tuvo 8 inscritos, siendo 4 de la propia familia. La frustración fue tanta que Ricardo borró todo y se quedó una semana entera sin salir de la habitación. Carla tuvo que asumir todo sola, embarazada de 8 meses, mientras él se hundía en una depresión silenciosa. El momento más bajo llegó un viernes por la noche. El casero tocó la puerta cobrando 3 meses de alquiler atrasado. Ricardo no tenía cómo pagar.
El hombre, sin piedad, dio un ultimátum: la semana que viene o desalojo. Aquella noche, Ricardo se sentó en el balcón con una botella de cerveza barata y admitió en voz alta por primera vez: no voy a lograrlo. La propia suegra, que vivía con ellos temporalmente, soltó un comentario venenoso en la cena: tal vez sería mejor que intentaras pedir un beneficio del gobierno y dejaras de insistir en esas ideas locas. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Pero hubo algo en aquella frase que, paradójicamente, encendió una rabia diferente en Ricardo. No la rabia destructiva, la rabia productiva. Se dio cuenta de que todos a su alrededor ya habían desistido de él. Ya lo habían puesto en la casilla del pobrecito que va a depender de los demás para siempre. Y esa percepción trajo una claridad brutal: si aceptaba eso, si se conformaba con el papel de víctima que todos ya habían escrito para él, estaría muerto por dentro, aunque el cuerpo siguiera respirando. La primera lección que aprendió en aquel abismo fue simple y dolorosa: el fracaso no es lo opuesto del éxito, es parte del camino. Todos fracasan. La diferencia está en quien se levanta después de la caída. El cambio comenzó en un lugar improbable, en una fila de hospital. Ricardo había ido a hacer fisioterapia de mantenimiento cuando reparó en algo obvio que nadie parecía ver. Había decenas de personas con discapacidad ahí, todas con las mismas dificultades que él: transporte inaccesible, falta de información, dificultad para conseguir equipos básicos. Escuchó a una señora quejándose de que había esperado 3 horas por un taxi adaptado que nunca llegó. Un joven, recién parapléjico, lloraba porque no podía volver al trabajo por falta de estructura. Fue como si una luz se encendiera: el problema no era solo de él. Era de millones. Aquella misma noche, Ricardo abrió la laptop vieja y comenzó a investigar. Descubrió que en Brasil existían más de 17 millones de personas con algún tipo de discapacidad motora. Descubrió que el mercado de accesibilidad era prácticamente inexistente, lleno de agujeros, de necesidades no atendidas, de gente desesperada por soluciones. Y tuvo el clic: estaba intentando competir en un mercado saturado de técnicos de electrónicos, cuando debería estar creando algo donde tenía autoridad real, donde él era el público objetivo. La discapacidad, que veía como maldición, podría ser su mayor diferencial. No como inspiración barata, sino como expertise de quien vive el problema en carne propia. La decisión fue radical: vendió el carro antiguo que estaba parado en el garaje por $8.500 e invirtió todo en un proyecto piloto. Creó un grupo en WhatsApp llamado Movilidad Real y comenzó a conectar personas con discapacidad a conductores particulares que él mismo reclutaba y entrenaba sobre accesibilidad. Nada de aplicación sofisticada aún, era todo manual, él gestionando cada viaje, cada conductor, cada feedback. En los primeros días, hizo 7 viajes. Al final del primer mes, eran 50 por semana. La primera pequeña victoria llegó cuando un cliente lo recomendó a otros 3. Después 10. Después 30. Lo que cambió no fue la estructura: seguía improvisado, tosco, lleno de fallas. Lo que cambió fue la mentalidad. Ricardo dejó de presentarse pidiendo disculpas por la silla y comenzó a usarla como credencial: yo sé exactamente lo que necesitas porque yo necesito esto también. Cuando iba a negociar con conductores, no escondía la condición, mostraba cómo aquello era ventaja competitiva. Ustedes van a atender un público que nadie más atiende bien. Voy a enseñarles a hacer esto mejor que cualquier empresa grande. La narrativa cambió de pobrecito intentando sobrevivir a especialista resolviendo un problema real. En 6 meses, el grupo tenía 340 miembros activos. Ricardo estaba facturando $4.800 por mes, no era mucho, pero era suyo, construido con sus propias manos. Más importante, había vuelto a dormir por la noche. Había vuelto a mirarse al espejo y reconocerse. La segunda lección vino naturalmente: tus limitaciones pueden ser tu mayor activo cuando cambias la narrativa. La silla de ruedas ya no era el obstáculo, era la prueba viviente de que sabía de lo que estaba hablando. Y eso, nadie podría quitárselo. El primer paso real llegó cuando Ricardo se dio cuenta de que ya no podía gestionar todo solo por el celular.
Buscó un desarrollador freelance y propuso una sociedad inusual: tú creas la aplicación, yo pongo el conocimiento de mercado y los clientes. Dividimos mitad y mitad. El desarrollador, un tipo llamado Tiago que tenía un hermano en silla de ruedas, aceptó al instante. En 3 meses tenían una app funcional, nada revolucionario en términos de tecnología, pero que resolvía un problema real de forma simple. Lanzaron en Sao Paulo con una base de 80 conductores entrenados y 400 usuarios registrados del grupo de WhatsApp. Los primeros clientes llegaron de boca en boca, pero Ricardo sabía que necesitaba capital para escalar. Intentó inversores tradicionales de nuevo, misma historia de siempre, puertas cerradas. Fue cuando una amiga de Carla comentó sobre convocatorias de fomento a negocios sociales. Ricardo pasó 2 semanas estudiando cómo escribir proyectos, envió a 5 convocatorias diferentes y fue aprobado en una, $45,000 de inversión sin retorno inmediato exigido. Con ese dinero, contrató 2 empleados más, invirtió en marketing digital y expandió la flota de conductores asociados a 150. En 6 meses, estaban operando en 3 ciudades. Claro que no todo fue perfecto. Ricardo cometió el error clásico de aceptar cualquier conductor que apareciera. Resultado: quejas de usuarios sobre profesionales mal entrenados y hasta casos de prejuicio velado. Tuvo que crear un proceso selectivo riguroso y despedir al 30% de la flota inicial. Dolió, pero fue necesario. Otro error: intentó crecer muy rápido y abrió en ciudades sin demanda suficiente, quemando dinero en marketing inútil. Tuvo que retroceder, cerrar 2 plazas y enfocarse donde realmente había público. Cada error costó dinero y noches de sueño, pero enseñó más que cualquier curso de administración. El cambio estratégico llegó cuando una gran empresa de tecnología buscó a Ricardo para consultoría. Querían hacer accesible su app pero no sabían cómo. Él cobró $15,000 por el proyecto. En ese momento, parecía una fortuna. El trabajo fue exitoso y abrió un segundo frente de negocio: consultoría en accesibilidad corporativa. De repente, empresas que antes le cerraban las puertas ahora pagaban para escuchar lo que tenía que decir. Fue cuando conoció a Ana Paula, una publicista experimentada que se convirtió en socia estratégica y asumió toda la parte comercial mientras él se enfocaba en el producto. La persona clave en esta fase fue Don Ademir, un conductor veterano que creyó en el proyecto cuando eran solo 10 viajes por semana. Ademir trajo otros conductores confiables, se volvió gerente de operaciones y prácticamente construyó la cultura de atención de la empresa. Ricardo aprendió que no se puede hacer nada solo, y que las personas correctas aparecen cuando muestras determinación real, no solo discurso. La tercera lección quedó grabada: la adaptación es más importante que la perfección. La app tenía bugs, el proceso tenía fallas, pero las resolvían en el camino. Quien espera estar 100% listo nunca sale del lugar. Cuando la empresa llegó a 8 ciudades y 500 conductores registrados, Ricardo pensó que había llegado a la cima. Poco sabía que los problemas reales apenas estaban comenzando. La operación se volvió demasiado grande para ser gestionada de forma artesanal. Comenzaron a aparecer fallas en el sistema, viajes perdidos, clientes insatisfechos quejándose en las redes sociales. Hubo una semana específica en que la app se cayó 3 veces, la reputación que llevó 2 años construir casi se fue al traste en 72 horas. Ricardo tuvo que contratar un equipo técnico de verdad y eso significó asumir una nómina que daba miedo. Armar un equipo siendo usuario de silla de ruedas trajo desafíos que no esperaba. Hubo gente excelente que desistió del puesto porque no se sentía cómoda trabajando con un jefe con discapacidad, nunca lo decían abiertamente, pero las excusas eran obvias. Por otro lado, hubo gente que aceptó el empleo por la historia inspiradora pero no se tomaba el trabajo en serio, como si estuviera haciendo caridad. Ricardo tuvo que aprender a ser duro, a exigir resultados sin miedo de parecer ingrato. Despidió a la primera persona a los 6 meses de crecimiento, una gerente de marketing que era excelente en el currículum pero terrible en la ejecución. Fue doloroso, pero necesario. La primera gran crisis llegó cuando un competidor con mucho más capital entró al mercado. Una startup respaldada por inversores gigantes lanzó un servicio similar con precios más bajos y marketing agresivo.
En 2 meses, Ricardo perdió el 40% de la base de conductores y el 30% de los usuarios. Hubo una reunión en la que miró a los socios y dijo, tal vez no sobrevivamos a esto. La tentación de desistir volvió con fuerza. Se quedaron 3 semanas analizando si valía la pena continuar o si era mejor vender la empresa mientras aún tenía algún valor. La solución vino de donde menos lo esperaba, de los propios usuarios. Ricardo hizo una encuesta directa, llamó a 50 clientes antiguos preguntando por qué se habían ido. La respuesta era siempre la misma, el competidor es más barato, pero la atención es pésima. Los conductores no entienden nada de accesibilidad real. Fue cuando entendió que la guerra no era de precio, era de calidad y especialización. Invirtieron fuerte en entrenamiento de conductores, crearon un sello de certificación propio y reposicionaron la marca como premium. Parecía locura aumentar precios cuando estaban perdiendo mercado, pero funcionó. En 4 meses, recuperaron el 60% de los clientes perdidos. Otra crisis seria ocurrió cuando un conductor asociado se involucró en un accidente grave con un usuario en silla de ruedas. La familia demandó a la empresa pidiendo indemnización millonaria. Ricardo pasó 6 meses en un infierno jurídico, lidiando con abogados, aseguradoras y la presión psicológica de saber que una persona se había lastimado usando su servicio. Resolvieron el caso fuera de los tribunales, pero esto obligó a la empresa a crear protocolos de seguridad mucho más rígidos y contratar seguros carísimos. La cuarta lección llegó dura, nuevos niveles traen nuevos demonios. Cuanto más grande se vuelve, más complejos son los problemas. Y necesitas estar preparado para enfrentar dragones mayores en cada fase. Hoy la empresa de Ricardo opera en 17 estados brasileños con una flota de más de 2.800 conductores certificados. La facturación anual superó los $18 millones y la proyección para este año es llegar a $25 millones. Son 320 empleados directos, desde desarrolladores y atendentes hasta el equipo de entrenamiento que certifica a cada conductor asociado. La aplicación ya realizó más de 3,2 millones de viajes y tiene una calificación promedio de 4,8 estrellas en las tiendas de apps. Pero los números, por más impresionantes que sean, no cuentan la historia completa del impacto real que la empresa genera. El diferencial no está solo en el transporte. La empresa creó un ecosistema completo, además de los viajes, ofrece consultoría en accesibilidad para empresas que quieren adecuar sus espacios. Desarrolla tecnología asistiva personalizada y tiene una división entera enfocada en entrenamiento corporativo sobre inclusión. Grandes cadenas de retail, bancos y hasta órganos públicos contratan sus servicios. Ricardo también lanzó un programa de capacitación gratuita que ya formó a más de 400 personas con discapacidad en áreas como atención al cliente, programación básica y emprendimiento. De esos, 87 fueron contratados por la propia empresa o por socios. Lo que más impresiona es la cultura interna. De los 320 empleados, 142 tienen algún tipo de discapacidad, no por cuota u obligación legal, sino porque son genuinamente los mejores profesionales para la función. La oficina central fue diseñada desde cero pensando en accesibilidad universal, volviéndose referencia y recibiendo visitas de empresas de todo el mundo. Los empleados hablan de Ricardo no con lástima, sino con admiración por el líder técnico que es, duro en las exigencias, justo en las decisiones, presente en las trincheras. La tasa de rotación de la empresa es de apenas 8% al año, mientras que el promedio del sector queda en 35%. En 2024, la empresa recibió el Premio Nacional de Innovación Social y fue destacada en reportajes de Forbes, Exame y Pequeñas Empresas y Grandes Negocios. Ricardo fue invitado a dar conferencias en la Fiesp, en la Campus Party y hasta en una conferencia de tecnología en Lisboa. Pero no ostenta, sigue viviendo en el mismo barrio de clase media, conduce el mismo carro adaptado de hace 3 años. Y la mayor extravagancia fue finalmente comprar la casa propia y hacer una reforma completa para dejar todo accesible. En las redes sociales, 500.000 de personas acompañan no solo la historia de la empresa, sino sus reflexiones sobre liderazgo, resiliencia y superación. El estilo de vida cambió, pero la esencia no. Ricardo trabaja 12 horas por día,
Continúa atendiendo clientes directamente cuando es necesario y se empeña en visitar personalmente cada nueva plaza donde la empresa se instala. La hija mayor, que tenía 3 años en la época del accidente, hoy tiene 18 y cursa ingeniería. Ella dice que quiere trabajar con tecnología asistiva por causa del padre. El hijo menor, que nació poco después del accidente, tiene 14 años y ya programa aplicaciones simples como hobby. Carla dejó el empleo fijo y hoy coordina el departamento de recursos humanos de la empresa. La familia que casi se despedazó en aquella sala de hospital ahora cosecha los frutos de una determinación que se negó a aceptar el papel de víctima. Las 5 estrategias mentales reveladoras. Estrategia 1. Reencuadre de la realidad. La primera estrategia mental que Ricardo dominó fue transformar cada obstáculo en diferencial competitivo. Cuando las personas miraban la silla de ruedas y veían limitación, él veía credibilidad instantánea. En un mercado donde todos hablan de accesibilidad teóricamente, él vivía eso en la práctica. Cada rampa mal hecha, cada baño inaccesible, cada mirada de lástima se convertía en material bruto para mejorar el servicio. Hubo una reunión con un cliente corporativo en la que el tipo intentó cuestionarlo sobre la viabilidad técnica de una adaptación. Ricardo simplemente dijo: yo uso esto todos los días. ¿Quieres discutir teoría o resolver el problema? Vendió el proyecto en el acto. El ejemplo más práctico de esto ocurrió cuando necesitaba contratar conductores. En vez de esconder que el dueño de la empresa estaba en silla de ruedas, hizo de eso la tarjeta de presentación. Van a aprender accesibilidad con quien realmente entiende, no con quien leyó un manual. Los conductores que entraban pasaban por un entrenamiento donde Ricardo literalmente mostraba en la práctica cada dificultad, como ayudar en la transferencia de la silla, donde sostener, que nunca hacer. Esta autenticidad creó un equipo mucho más preparado que cualquier competidor. El obstáculo se volvió el propio producto. Estrategia 2. Enfoque en lo controlable. La segunda estrategia salvó su salud mental: separar brutalmente lo que está en tus manos de lo que no está. Ricardo no puede controlar si las personas van a tener prejuicio, pero puede controlar la calidad absurda del servicio que va a callar a esas personas. No puede controlar si un inversor va a negar capital por discriminación, pero puede controlar cada centavo que entra y hacerlo rendir el triple. No puede controlar si la ciudad tiene veredas accesibles, pero puede controlar las rutas que los conductores hacen para evitar problemas. Creó un ejercicio mental que hace todas las mañanas. Toma un papel, lo divide en 2 columnas. Izquierda, cosas que dependen de mí. Derecha, cosas que no dependen de mí. Todo problema, toda preocupación, toda ansiedad va a una de esas columnas. Todo lo que cae en la derecha, simplemente lo suelta, no pierde energía quejándose de la falta de accesibilidad del país, de la burocracia brasileña, de los clientes que desisten por prejuicio. Se enfoca solo en la columna de la izquierda y ataca con todo. En los primeros meses haciendo esto, se dio cuenta de que el 70% de sus preocupaciones eran sobre cosas que no controlaba. Cuando cortó ese desperdicio de energía, la productividad explotó. Estrategia 3. Rodearse de creyentes. La tercera estrategia fue brutal pero necesaria: cortar personas tóxicas sin piedad. Ricardo tuvo que alejarse de amigos de la infancia que solo sabían hablar de los viejos tiempos y lo hacían sentir una sombra de lo que fue. Tuvo que cortar parientes que vivían dando consejos negativos disfrazados de preocupación. ¿La suegra que le dijo que dejara de tener ideas locas? Salió de casa 3 meses después. Dolió, pero fue vital. En lugar de esas personas, deliberadamente buscó quien creyera en su visión, gente que veía posibilidad donde otros veían locura. Armó un grupo mastermind con otros 5 emprendedores, ninguno de ellos con discapacidad, pero todos con historias de superación reales. Se encuentran todos los meses para compartir resultados, desafíos y dar aquel choque de realidad cuando alguien se está saboteando. Ricardo también contrató un mentor empresarial, pagó caro, $2.500 por mes que apenas tenía, pero fue la inversión que más retorno dio. Ese mentor no tenía lástima de él, exigía como exigiría a cualquier empresario. Y fue exactamente eso lo que Ricardo necesitaba, alguien que lo viera como capaz, no como pobrecito. Estrategia 4.
Acción imperfecta. La cuarta estrategia mental es lo que Ricardo llama empezar feo. Cuando lanzó el servicio de transporte, no tenía app, era grupo de WhatsApp. Cuando dio la primera conferencia, tartamudeó, olvidó la mitad del guión, pero lo hizo. Cuando abrió la empresa de consultoría, no tenía portafolio, vendió basándose en su propia historia. La obsesión de esperar el momento perfecto mató más sueños que cualquier discapacidad física. Ricardo aprendió que hecho es mejor que perfecto, siempre. Tiene un mantra que repite al equipo todas las semanas, lanza con 60% de preparación y ajusta en el camino. El primer sitio web de la empresa era horrible, él mismo lo hizo en un creador gratuito. El primer entrenamiento de conductores duraba 2 horas y era básicamente él conversando. Pero empezó. Y cada versión fue mejorando. Si hubiera esperado tener todo impecable, todavía estaría planeando. La acción imperfecta genera aprendizaje real. La planificación perfecta genera solo, más planificación. Estrategia 5. Propósito mayor que tú. La quinta y más poderosa estrategia mental fue encontrar un porqué gigante. Ricardo podía haber creado la empresa solo para ganar dinero, y no habría aguantado la presión. Lo que lo sostuvo en las crisis más duras fue saber que cada viaje realizado cambiaba la vida de alguien. Cada vez que pensaba en desistir, recordaba a la señora que logró ir sola al médico por primera vez en años. Al joven que volvió a trabajar porque ahora tenía transporte confiable. A la madre que llevó a su hijo en silla de ruedas a pasear sin depender de favores. Su misión trascendió el lucro, era probar que las personas con discapacidad pueden construir imperios, pueden liderar, pueden competir de igual a igual en el mercado. Cada empleado contratado, cada conductor entrenado, cada empresa que consultaba era una pequeña revolución contra el prejuicio arraigado. Cuando la empresa casi quebró en la crisis del competidor, no fue la cuenta bancaria lo que lo hizo continuar. Fue saber que 2.800 conductores dependían de aquel trabajo y que miles de usuarios perderían autonomía si cerraba las puertas. Propósito mayor que tú mismo es lo único que sostiene cuando el ego quiere desistir. Ahora para. Olvida la historia de Ricardo por un segundo y mira tu propia vida. Si un tipo sin movimiento en las piernas construyó una empresa de $18 millones, comandó más de 300 empleados y se volvió referencia nacional, te pregunto, ¿qué exactamente te está impidiendo? Y antes de que empieces con las excusas, déjame anticipar cada una de ellas, porque Ricardo las escuchó todas y probó que son mentira. No tengo dinero para empezar. Ricardo comenzó con $8.500 de un carro viejo. Ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler. Creó el primer servicio en un grupo de WhatsApp, gratis. Mientras esperas juntar capital, hay gente empezando con cero y haciéndolo realidad. La falta de dinero no es obstáculo, es excusa para no lidiar con el miedo a fracasar. Ricardo probó que se puede empezar de la nada, construir despacio, reinvertir cada centavo. La pregunta no es cuánto tienes, es cuánto quieres de verdad. No tengo contactos, no conozco a las personas correctas. Ricardo tampoco conocía. Fue rechazado por 100 conductores antes de encontrar los 10 primeros que aceptaron. Tocó docenas de puertas que se cerraron en su cara, literalmente, porque además de no tener contactos, aún tenía que lidiar con prejuicio. Don Ademir, la persona clave de la operación, era un conductor desconocido que apostó en un proyecto que ni siquiera tenía app. Las conexiones no aparecen antes, aparecen cuando empiezas a hacer. Creas la red en el camino, no la necesitas para dar el primer paso. No es el momento correcto, voy a esperar que la situación mejore. Hermano, Ricardo estaba con la columna rota, sin caminar, sin dinero, con familia que mantener y país en crisis económica. Si hubiera esperado el momento correcto, todavía estaría esperando. Nunca va a ser el momento perfecto. Nunca va a estar todo alineado. La economía siempre tiene problemas, siempre vas a tener cuentas por pagar, siempre vas a tener miedo. El momento correcto es cuando decides que te cansaste de esperar y vas a hacerlo realidad aunque todo esté mal. Tengo miedo de fracasar, ¿y si no funciona? Ricardo fracasó 10 veces antes de acertar. Perdió dinero reparando celulares. Recibió no de todo banco.
Vio sociedades desmoronarse. Casi quebró cuando entró el competidor. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Continuó. El fracaso no mata a nadie, desistir sí. Cada no fue aprendizaje. Cada error fue ajuste de ruta. Tienes miedo de fracasar, pero deberías tener más miedo de llegar a los 60 años y darte cuenta de que nunca lo intentaste. Ese es el verdadero fracaso, morir con el sueño entero dentro de ti. La verdad que nadie quiere oír es esta: tienes más recursos, más oportunidades y menos obstáculos reales de los que Ricardo tenía. Si no sales del lugar, no es por falta de condición, es por falta de decisión. Y la decisión no es algo que tomas una vez, es algo que renuevas todos los días. Hoy mismo, ahora, puedes elegir dejar de ser espectador y volverte protagonista. La pregunta no es si puedes, Ricardo probó que se puede. La pregunta es, ¿quieres de verdad o solo te gusta la idea? Basta de teoría, basta de inspiración vacía. Vas a hacer 3 cosas ahora, no mañana, no el lunes, ahora. Toma papel y lápiz, o abre el bloc de notas del celular, da igual. Primer paso, escribe cuál es tu mayor limitación. Aquella excusa que te repites a ti mismo cuando piensas en hacer algo grande. Puede ser falta de dinero, falta de tiempo, falta de conocimiento, edad, ciudad donde vives, cualquier cosa. Escribe con honestidad brutal, sin adornar. No lo hago porque. Y completa la frase. Pon en el papel lo que te paraliza de verdad. Segundo paso, ahora vas a dar vuelta al juego. Toma esa limitación y lista 3 formas de transformarla en ventaja. ¿Parece imposible? Ricardo también pensó que lo era, hasta hacerlo. Si tu limitación es no tengo dinero, 3 ventajas pueden ser: te fuerza a ser creativo, te enseña a hacer más con menos, garantiza que solo vas a invertir en lo que realmente funciona. Si es no tengo tiempo, ventajas, te fuerza a priorizar brutalmente, elimina distracciones, te hace valorar cada minuto. Sea cual sea tu barrera, existe un ángulo donde se vuelve diferencial. Ricardo transformó parálisis en autoridad. Tú puedes transformar tu traba en trampolín. Tercer paso, el más importante, en las próximas 24 horas vas a hacer una acción concreta. No necesitas ser gigante, no necesita cambiar tu vida entera de una vez. Pero necesitas ser real. Si quieres emprender, puede ser enviar mensaje a 5 personas ofreciendo un servicio. Si quieres cambiar de carrera, puede ser actualizar LinkedIn y postularte a 3 vacantes. Si quieres mejorar la salud, puede ser caminar 15 minutos hoy. El tamaño no importa, lo que importa es romper la inercia. Ricardo comenzó con un anuncio tosco en Facebook. ¿Cuál va a ser tu primera acción? Escribe esto ahora, en las próximas 24 horas voy a. Y completa con algo específico, medible, que puedas hacer realidad. No vale voy a pensar sobre, voy a planear, voy a investigar. Tiene que ser acción. Llamar, escribir, grabar, publicar, enviar, caminar, verbo de movimiento. Y cuando hagas esa primera acción, por pequeña que sea, vas a sentir algo que no sentías hace tiempo, el sabor de estar en control de tu propia vida. No necesitas ser grande. Necesitas ser ahora. Porque esta es la única diferencia entre quien construye y quien sueña. Quien construye actúa hoy, aunque no sepa si va a funcionar. Quien sueña espera la certeza, y la certeza nunca llega. Ricardo no sabía si iba a funcionar cuando vendió el carro e invirtió todo. No sabía si los conductores iban a aceptar. No sabía si tendría clientes. Pero lo hizo. Y ajustó en el camino. Tu turno llegó. Deja de esperar permiso, deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar sentirte listo. Nunca vas a estar 100% listo. Hazlo con 60% y aprende haciéndolo. El mundo no necesita más gente planeando. Necesita gente ejecutando. Un hombre sin movimiento en las piernas construyó un imperio de $18 millones. Transformó la mayor tragedia de su vida en el mayor diferencial competitivo. Probó que la discapacidad física no define el límite mental.
Esta es la historia de Ricardo Méndez y también es el espejo que muestra que tus excusas ya no tienen dónde esconderse. Hay una frase que Ricardo dijo en una entrevista reciente que resume todo: la silla de ruedas me quitó las piernas, pero me dio visión. Veo oportunidades donde las personas ven imposibilidad. Y eso nadie me lo puede quitar. Este es el tipo de mentalidad que separa a quien construye de quien se queja. No se trata de negar el dolor, no se trata de fingir que es fácil, se trata de decidir que el dolor va a ser combustible, no excusa. Ahora mírame, tu hora es ahora. No cuando tengas más dinero, más tiempo, más conocimiento, más coraje. Ahora, con lo que tienes, donde estás, siendo quien eres. Ricardo comenzó en una cama de hospital sin saber si tendría futuro. Tú estás aquí, con salud, con acceso a la información, con todas las herramientas que él no tenía al principio. Si él lo logró, no tienes excusa. Tienes es responsabilidad de intentar. La vida no va a esperar que estés listo. Las oportunidades no van a tocar tu puerta pidiendo permiso. O te levantas ahora y vas tras ellas, o dentro de 10 años vas a estar en el mismo lugar, con las mismas excusas, solo que 10 años más viejo y 10 años más arrepentido. La elección siempre fue tuya. Siempre fue. Y sigue siendo en este exacto segundo. Así que haz lo siguiente: si esta historia te tocó, si encendió algo ahí adentro que pensabas que se había apagado, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque voy a continuar trayendo historias reales de gente que transformó dolor en propósito, limitación en legado. No es motivación barata, es combustible genuino para que dejes de procrastinar tu propia vida. Tu transformación comienza cuando decides que ya basta de esperar. Y ese momento es ahora. Y entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque información sin aplicación es solo entretenimiento, y no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para transformarte. Ricardo no se volvió quien es viendo videos motivacionales. Se volvió quien es aplicando, errando, ajustando y aplicando de nuevo. La pregunta que queda es: ¿vas a ser uno más que ve, da like y olvida, o vas a ser aquel que toma estas 5 estrategias mentales y las pone en práctica en las próximas 24 horas? Responde con honestidad. ¿Cuántas veces ya te has inspirado con una historia, sentiste aquel fuego en el pecho, dijiste es ahora que cambio y no cambiaste nada? ¿Cuántos lunes ya empezaste lleno de promesas que murieron el miércoles? La diferencia entre tú y Ricardo no es talento, no es suerte, no es condición física, es la jodida consistencia. Es hacer cuando no estás inspirado. Es continuar cuando está difícil. Es levantarte después de la 10ª caída e ir a la 11ª tentativa. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de las 5 estrategias mentales vas a aplicar primero? ¿Reencuadre de la realidad? ¿Enfoque en lo controlable? ¿Rodearte de creyentes? ¿Acción imperfecta? ¿Propósito mayor que tú? Elige una, solo una, y comenta aquí abajo. No para mí, para que te comprometas públicamente. Porque cuando escribes, cuando declaras, creas un compromiso que es más difícil de romper. Y si realmente quieres cambiar de vida, si te cansaste de ser espectador de tu propia existencia, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traigo historias reales de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias, no porque eran especiales, sino porque decidieron actuar. Y cada una de esas historias te va a recordar que no tienes excusa, tienes ese potencial no utilizado. No dejes que este video sea solo uno más que viste. Deja que sea el punto divisorio entre el antes y el después de tu vida.